bien, damos inicio, seguramente habrá más gente que se una, ¿no? Más adelante. Pues bueno, darles la bienvenida, buenas tardes, ¿no? A esta conversación sobre el libro Estudios sobre lo real en Lacan. Tenemos el gusto de tener al compilador, Jonathan Rothstein, y a dos de los autores, Joaquín Caretti y Carlos Varela. Bueno, siempre es una alegría hablar de libros, que nos permita además hablar eh, sobre nuestros conceptos, para pensarlos, para conversarlos y conversarlos con colegas de otras latitudes. Tenemos a gente de muchas partes, eso nos da un gusto enorme. Eso también siempre es un gusto tenerlos aquí en nuestra casa, al menos en Zoom, por ahora. Ojalá y algún día sea realmente en nuestro local, en nuestra sede. Le agradezco especialmente a Jonathan el hecho de que se haya puesto en contacto con nosotros, las ganas de venir, armar esta conversación, que realmente fue su idea, nos la propuso y nos gustó, y entonces por eso estamos aquí conversando, empezando esta conversación, que estoy segura que será una conversación muy linda, que nos deje enseñanzas, que nos dejará preguntas, y eso siempre se agradece, más un viernes por la tarde, qué mejor plan que estar conversando de un libro tan lindo. Entonces, bueno, le doy la palabra a Edna, responsable de la biblioteca de la sede, y gracias a todos y especialmente a los autores. Y bueno, obvio, a Henry, también tenemos a Samuel del Dival Negro, en fin, muchísimas gracias, en verdad. Muy bien. Muchas gracias, Caro, por esta introducción que nos permite sentirnos, como habíamos iniciado hoy, en una plática entre amigos, que es algo que ocurre cuando nos damos cita para un trabajo en la orientación lacaniana. Aunque se trate de la primera vez que nos miramos, estamos ya en ese tono de un ánimo muy buen ánimo para la conversación. Entonces, bueno, la Comisión de Biblioteca de la ANEL Ciudad de México les da la bienvenida a todos los que en este momento se encuentran conectados, interesados en esta conversación, interesados en el libro que ha compilado Jonathan Rothstein, y para conversación para la que contamos con la amable presencia de Carlos Varela, de Jorge Landeros, de Joaquín Caretti, del propio Jonathan, de Areli Leborio, que va a conversar también con nosotros, y por supuesto, como lo decía Caro, de nuestros dos amigos de las editoriales Shoroy, que es la editorial que Henry Odell, y también contamos con la presencia de Samuel Hernández de la editorial El Diván Negro. En algún momento más le pediremos a Samuel específicamente que pudiera darnos algunas coordenadas de dónde la forma en la que en México Edna, te escuchamos un poco cortado. Yo creo que quizás esté Samuel y pueda activar su audio, porque Edna me parece que lo que iba a comentar era... A ver. Edna, ahí, es que te estábamos perdiendo. Ok, vale. Entonces, decía estos ítems por los que recorrió Lacan, por los que atravesó, los que creó Lacan, que siempre estarán en el primer lugar de vigencia, porque la elaboración en el campo de la orientación lacaniana es siempre tratar de actualizar, porque hay mucho que decir. Cada analista que se integra en el campo, cada analista que hace una praxis del psicoanálisis de orientación lacaniana se pregunta cosas al respecto de estos recorridos en los que nos dejó Lacan en ciertos puntos.
Entonces, bueno, les comento muy rápidamente de qué va la forma en la que hoy conversaremos. Entonces tenemos a Jonathan Rothstein, al que le iremos planteando. En el caso mío le plantearé algunas preguntas. Así también en el caso de Arely Leborio, que hará algunas preguntas, a Joaquín Caretti y a Jorge Landeros, que hará lo propio con Carlos Varela. Entonces, un formato. Edna, de nuevo te perdimos. Poder hacer esta conversación y hacia el final recogeremos, conversaremos también con los compañeros, con la gente que nos está, que está asistiendo hoy al evento. Entonces, bueno, con estas coordenadas yo quisiera empezar la conversación con Jonathan diciendo lo siguiente en términos muy generales y después vamos a la pregunta. ¿Te parece bien, Jonathan? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, bueno, leyendo algo de lo que los textos nos ofrecen en este libro que ha compilado Jonathan, podemos decir que nos proporciona el recorrido de Lacan saliendo de la lógica nominalista. Es decir, lleva al mundo, porque sabemos que no solo hay un Edna, campo propiamente psicoanalítico. Edna, Sí, te estamos escuchando un poco cortado por ahí, o no sé qué hacer. Sí. Voy a aproximar más el dispositivo. Vamos a ver si mejora el asunto. Eso, porque te estamos escuchando cortado y bueno, es importante quizás si te puedes regresar un poco. Perfecto. Entonces, este comentario introductorio muy, muy general, digamos, nos permite decir que Lacan lleva no solamente a los analistas que conforman el campo al que él pertenecía y después a toda la orientación lacaniana a poder ir de una forma, una lógica nominalista, ahí donde se atribuyen nombres, donde se dan cifras a lo que hay, para hacer aparecer un lugar inexistente en el mundo objetivo, aproximándonos así a una naturaleza mucho más propia Edna, tal vez puedas probar, vamos a ver si te torna, tal vez pueda probar desactivando el video. Exacto. Para utilizar la velocidad de transmisión. Entonces, bueno, quiero ver que movió a invitar a todos estos colegas a escribir con esto. ¿Podemos sacar las cámaras? Saco la mía para ver si funciona mejor el puro audio. Sí, por favor. Yo, como pude hablar anteriormente con Edna, se me ocurre que tal vez, mientras no se solucione este problema técnico con el audio de Edna, quizás ir haciendo algún comentario respecto de, bueno, lo que me parece que ella tenía interés en preguntarme. Quizás es una forma poco dialógica de responder, ¿no? Pero, bueno, es una posible solución. Otra, si no es que saltemos este turno y vayan el resto de compañeros dialogando y así damos tiempo también a ver si Edna puede... ahí he regresado ya al audio al menos. Ahí. Sí, ya te tenemos imagen y audio. Prueba tal vez a desactivar, Edna, por favor, tu cámara para
que ¿Okay? la transmisión del audio esté mejor. Sí, exacto. Ya está fuera la cámara. Perfecto. Bueno, entonces, Jonathan, retomando un poco esto que venía diciendo, entonces sobre trabajo hay un recorrido, iba por la comprensión de lo real. Eso aparece desde el inicio de su enseñanza, pero se hace más claro cuando, valiéndose de la topología, pasa él mismo y hace pasar con su transmisión la vivencia de lo que se fuga siempre. Ese +1 que representa la existencia de lo que está por venir, que es supuesto, que es la consecuencia lógica del 1, que también podríamos decir es la intuición de un algo más. Entonces, bueno, a raíz de esto hay 3 preguntas que me gustaría plantearte. Ya decides tú en qué orden, si incluso hay una que descartas, tú decides de qué manera quisieras establecer la conversación sobre esto. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido para ti la experiencia con lo topológico? Porque es un recurso que se decanta, digamos, un punto de llegada para poder abordar la cuestión de lo real. ¿Cuál ha sido para ti la vivencia de haber conocido precisamente ese recurso, comprenderlo, manipularlo, ¿no? Si acaso de esa vivencia lo más importante por extraer es pesquisar justamente por la vivencia algo de lo real. Y finalmente, si este recorrido, de qué forma este recorrido está relacionado con tu propia praxis. Entonces, bueno, Jonathan, Vale, te voy a dejo con estas cuestiones. Voy a intentar responder. Mi experiencia con lo topológico. Mira, podría empezar contándote, así a modo de breve recorrido, intentos que yo hacía por construir figuras topológicas, ¿no? Un cross-cap de plastilina, ¿no? Monté el dispositivo del estadio del espejo que llevé a la sección clínica de Madrid. Me compré un espejo cóncavo grandote que mandé traer de Estados Unidos y íbamos todos pasando, en fin, con su cajita, con la flor, todas esas historias. En verdad, eso no tendría mucho interés, pienso, ¿no? Porque, creo que lo que a mí más me... en fin, lo preguntas en términos de experiencia, ¿no? Entonces voy a ir a un punto muy, muy concreto que fue el descubrimiento del estadio del espejo, ¿no? El impacto que me causó al punto, insisto, de construir el dispositivo, porque, bueno, me parece que hay algo bien idéntico, vamos a decir, en este sentido, punto por punto, con lo que es la experiencia de un análisis, ¿no? Que es, yo lo voy a decir así, desvelar lo oculto, ¿no? Lo aparentemente invisible, ¿no? El impacto de poder, bueno, descubrir el nudo, porque en el estadio del espejo no deja de ser un nudo, ¿no? Donde convergen los 3 registros. Esto fue realmente para mí la experiencia, ¿no? O sea, te puedo hablar también, por ejemplo, de tener la suerte de escuchar a Sergio Larriera, ¿no? De haber el impacto también de leer a Fabian Schechtman. Eso es algo para mí, tengo algunas anécdotas al respecto, ¿no? Su libro Symptom, ensayos de psicoanálisis nodal, me parece que es realmente, en fin, increíble, ¿no? Que alguien haya podido elaborar eso, ¿no? Creo que es un libro de obligada lectura para todo el mundo, ¿no? Y bueno, mi experiencia pasa por el descubrimiento del nudo
a través del estadio del espejo, ¿no? De otro lado, bueno, yo no soy ningún experto, ni mucho menos, ¿no? Me hablas de comprenderlo, manipularlo. Mira, es bastante difícil poder dibujar los nudos, ¿no? Cualquiera que se haya puesto un poquito se da cuenta enseguida de lo complicado que es. En relación con esto, me preguntas diciendo si lo genial está en lo que se extrae de la vivencia. Te diría que sí, ¿no? Insisto que la construcción del estadio del espejo fue algo, bueno, una vivencia, ¿no? Para mí y para todos los compañeros con los que después lo pude conversar. La pregunta que más me interesa, lo digo de esta manera, que más me sorprendió de todas estas preguntas que me haces, tiene que ver, porque fíjate que es algo que no lo había pensado de esta manera, ¿no? ¿De qué manera este recorrido, entiendo que te refieres al recorrido que realizo en mi texto, está relacionado con mi praxis, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante. La respuesta en verdad es breve, ¿no? Yo a nivel clínico recién empiezo a pensar en estos términos, ¿no? A intentar, digo intentar nada más, intentar situar, ¿no? Algo que se asemeje a una lectura topológica, ¿no? Tirando mucho del esquema RSI, evidentemente. Es decir, que en verdad este recorrido está más en relación con mi análisis, ¿no? O sea, análisis que, bueno, gracias a un reciente comienzo de análisis nodal, estoy pudiendo descubrir, ¿no? Por lo demás, el recorrido, insisto, si no entendí mal tu pregunta, tiene que ver con el recorrido que yo planteo en mi texto. Sí. Bueno, da cuenta de la relación entre referente y estructura a lo largo de toda la enseñanza de los seminarios de Lacan. Es una lectura, ¿no? O sea, hay muchas lecturas posibles, y de esta lectura que yo hago emergen 4 periodos, ¿no? Del seminario -1 al seminario 11, del 12 al 18, y ahí ya en el 19 arranca, ¿no? Directamente, explícitamente con lo topológico hasta el 22 y del 23 al final. La cuestión del referente como lo que causa la diferencia, ¿no? No la diferencia en sí, sino lo que la causa. Esto es, digamos, el planteamiento de base de lo que yo he escrito. De hecho, el título iba a ser La diferencia, ¿no? No iba a ser estructura, referente y negación. En este sentido podemos hablar del objeto A, podemos hablar del falo y del síntoma, ¿no? Tú hablabas en tu presentación, si no te entendí mal, del 1. Yo el 1 lo dejo por fuera, ¿no? En tanto referente, porque por sí mismo no permite habilitar una estructura simbólica. No digo que no tenga cabida, digo que por sí mismo no, en la lectura que yo hago, no lo permite habilitar. Entonces, bueno, te agradezco mucho, Edna, las preguntas que me has hecho, y por supuesto que no se me olvide a la NEL de Ciudad de México, con Carolina Puchet, la directora. También en los mandos técnicos está Ángel Sanabria, ¿no? A Samuel Hernández, por supuesto, el diván negro, a Henry, que lo tenemos por aquí todavía, ¿no? Creo que quería irse a cenar. Y bueno, al resto de compañeros, a Areli, a Jorge, a Carlos, a Joaquín y a los 14 coautores que ahora no están aquí presentes, pero sí lo han estado en otras presentaciones. Así que bueno, doy la palabra a los compañeros para que puedan continuar con la presentación. Gracias, Jonathan. Me parece que esto que aportas nos permite localizar lo importante de los recorridos epistémicos, podríamos decir. ¿Qué es lo importante? Me parece que precisamente en esos recorridos
está puesto, el recorrido singular de cada uno de los que produce al respecto de esa episteme, ¿no? Es decir, es la forma en la que se vuelve valiosa la producción de Lacan, porque eso aparece en los análisis, porque eso aparece en la práctica. Es así como alcanza a capturarse un cierto sentido, pero esa forma de sentido, el sentido que se escapa. Entonces, ahora que dices, esta forma en la que podrías ubicar dentro del propio análisis, me parece que el recorrido que planteas en tu texto nos lleva, o al menos a mí me hace escuchar cómo hay también tiempos en el propio análisis donde la relación con ese real, la relación con el agujero que va emergiendo, va dando cuenta de los tiempos lógicos del análisis en singular, del análisis personal. Entonces, bueno, son esos restos, podría decir, del propio análisis que luego se ponen al trabajo bien en la praxis. Entonces, ahí es donde, muchas gracias por ponerlo así, con esa precisión, que entonces toda esta episteme tiene su lugar. No es árido entrar a esta lectura, la complejidad se diluye en términos de esto muy imaginario, Lacan, difícil, especialmente en algunos temas, ¿no? No, es justamente porque el sujeto está implicado en esa vivencia, que todo este recorrido epistémico cobra un lugar en primer orden. Muchas gracias, Jonathan, por tus respuestas. A ti, la verdad, me dejas alucinado con tus comentarios. Te agradezco muchísimo, Edna. Gracias a ti, Jonathan. Bueno, pues entonces ahora invitamos a esta conversación a Joaquín Caretti y a Arely Leborio. Por favor, adelante. Buenas tardes. Agradezco primero la invitación de la comisión y del directorio a participar en esta conversación. Un gusto conocerte por fin, Joaquín, porque habíamos conversado alguna ocasión, pero solamente en texto y por voz. Entonces, me da mucho gusto conocerte hoy. Bueno, al respecto del texto de Joaquín, escribí breves líneas. ¿Quieres decir algo antes de comenzar, Joaquín? No. Gracias. Bueno, entonces, les decía que escribí unas pequeñas líneas al respecto del texto, que me parece un texto bastante provocador. Comienza interrogándose sobre la feminización del mundo, pensándola a partir de la mayor presencia de las mujeres en el mundo, en actividades y funciones que hasta hace no mucho tiempo eran ajenos a la mujer, así como los logros de movimientos feministas, y que a pesar de todo eso, una cita del texto de Joaquín, mantiene la interrogante sobre el qué quiere una mujer, la pregunta freudiana a lo real de la feminidad. Como parte de estos movimientos, dice Joaquín, se puede ver también en el campo del lenguaje lo que se denomina el lenguaje inclusivo, que apunta al borramiento de la diferencia atendiendo el género neutro y aborda el debilitamiento de la función paterna y de los efectos que trae al mundo. Su texto también pone en relieve la importancia de la lógica femenina y del no todo. Hace una puntuación acerca de que lo masculino no es solo cosa de hombres y lo femenino no es solo cosa de mujeres. Y esto tratando de incluir lo singular. Les voy a leer una cita de su texto que me pareció muy interesante. Dice, en el momento actual hay que pensar que estamos ante algo nuevo, la aspiración al goce singular o particular de cada uno, goce que no necesita de la lógica, prohibición, transgresión para existir. Sin embargo, este modo de goce que asemejamos a lo real del goce femenino es subsumido por el neoliberalismo de una manera específica, bajo la vertiente de una exigencia superyoica que no se sacia nunca. Fin de la cita.
Y menciona que como efecto del discurso que todo esto trae, puede ser como el efecto del discurso capitalista. Un poco más adelante aborda la lógica del goce femenino y su diferencia con la lógica fálica. En otro apartado se hace una pregunta que a mí me parece muy interesante. El apartado se llama ¿a qué feminización del mundo se aspira? Y en ese apartado hace referencia a las respuestas posibles de los hombres y de las mujeres frente a este nuevo femenino. En ese sentido, me parece un texto muy provocador, como les decía, para seguir avanzando por ese rumbo. Y me suscitó varias preguntas. Por ejemplo, si a partir de todo esto habrá una posible lectura respecto a los movimientos feministas radicales y el rechazo a lo femenino. Y pensaba también ante la posibilidad de poner al psicoanálisis como una respuesta o el reverso al acceso de ese no todo femenino de la lógica femenina, a ese no todo, perdón, de la lógica femenina. No sé si quieres comenzar por ahí, Joaquín, o vamos directo a las preguntas que habíamos conversado. No, está bien. Di las preguntas también, así orientan un poco mi intervención. Claro. Las preguntas que le había formulado a Joaquín, primero le pedía que por favor pudiera abundar sobre la diferencia entre lo femenino al inicio y al final de un análisis. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la relación de un sujeto con el otro, con mayúscula, desde el lugar de alguien que no ha pasado por un análisis y alguien que lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias? Y la última pregunta comenzaría en que el imperativo categórico goza podría ser pensado como producto del discurso capitalista del para todos. Esto contrario al discurso psicoanalítico de lo singular, que habla del goce femenino como goce otro. Y entonces le pedía si puede hablar un poco más sobre qué es eso del goce otro. Bien. Bueno. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Lo primero quiero agradecer a la directora de la sede de la ANEL de la Ciudad de México, a Carolina Puchet, a Edna Gómez Murillo como directora de biblioteca y por supuesto a Ari Gregorio por las preguntas y la lectura que ha hecho del texto. Estoy con mucho gusto, muy contento de estar aquí con todos vosotros. Y es una manera también de conocer un poquito México, ¿no? Que no lo conozco desgraciadamente. La primera pregunta que me hacías, la verdad que es, ¿cuál sería la diferencia entre lo femenino al inicio y al final del análisis? Súper interesante la cuestión. Yo diría que uno entra al análisis rechazando lo femenino y sale del análisis diciendo un sí a lo femenino. Este sería el recorrido de un análisis, ¿no? Entra totalmente fuera de cualquier lógica femenina y sale yendo un poquito más allá o bastante más allá de lo que planteó Freud. Freud se detuvo aquí. Freud se detuvo en el rechazo a lo femenino. Él lo llamaba la roca de la castración. Se encontraba con un límite al análisis, ¿no? Lo dice en Análisis Terminable e Interminable, dice, tanto el hombre como la mujer rechazan lo femenino. Es paradójico esto, ¿no? Las mujeres también rechazan lo femenino. Sea por la vía de la envidia del pene, ellas, y sea por la vía de la protesta masculina, ellos. Pero en definitiva lo que está detrás, y esto lo dice Freud, es el rechazo a lo femenino, es la desautorización de lo femenino. Así se entra al análisis. ¿Y cómo se sale del análisis? Pues diciendo sí. Y cada cual lo dirá a su manera. El problema es, ¿qué quiere decir sí a lo femenino? Esto a ver si puedo sintetizarlo muy condensadamente, contestar. Pero esta sería la primera respuesta. La diferencia es esa. Al salir del análisis, el sujeto dice sí a lo femenino. La segunda pregunta que me hacías, ¿cuál sería la relación de un sujeto? Me parece súper interesante la pregunta. ¿Cuál sería la relación de un sujeto con el otro desde el lugar de alguien que no ha pasado por un análisis y alguien que lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias? Voy a decir algo. Creo que no es necesario llevar hasta las últimas consecuencias un análisis
para modificar la relación con el otro. Diría que es una de las primeras cosas que en un análisis un sujeto puede advertirse de cómo es su relación con el otro. Es de las primeras cosas, por lo menos en mi experiencia, de las primeras cosas que un sujeto puede descubrir de qué o quién es ese otro con el cual se relaciona, a quién se dirige permanentemente. Por ejemplo, un sujeto se puede dirigir a un otro que lo juzga. Y siempre las acciones de su vida, los pensamientos, tienen que ver con ese otro que lo está juzgando. Trabaja para ese otro que lo juzga. Otro sujeto puede relacionarse con un otro que lo mira y permanentemente está en relación a esa mirada del otro. Otro sujeto puede relacionarse con un otro que lo degrada, que lo denigra, y permanentemente está en relación con ese otro que lo degrada o lo denigra. No sabía esto, el sujeto cuando entra en análisis no sabe que está en relación con ese otro. Lo descubre en el análisis, pero no hay que andar mucho para descubrir eso. El problema es sacarse al otro de encima. Descubrirlo no es tan difícil, lo difícil es hacer caer a ese otro, hacer que ese otro lo deje de molestar al sujeto. Y paradójicamente se relaciona mucho esta caída de ese otro que lo molesta con un cierto sí a lo femenino. Es decir, que en el análisis se produce esto, se produce una caída de ese otro al cual el sujeto ha estado atado toda su existencia. Y quizás podríamos decir que ese otro de alguna manera se hace inexistente, deja de existir ese otro, deja el sujeto de trabajar para el otro. Si ya no es un trabajador para el otro, sino que eso perderá potencia. Probablemente el que lo lleve hasta las últimas consecuencias, el logro será mayor de esa caída del otro, porque lo habrá desmenuzado, lo habrá de alguna manera desintegrado, habrán caído las identificaciones que lo ataban al otro, y por lo tanto ese sujeto, yo diría, se la pasará mejor en la vida. Simplemente con eso me parece ya es un éxito, un análisis. Y luego me preguntabas, el imperativo categórico goza podría ser pensado como producto del discurso capitalista para todos, contrario al discurso capitalista, al discurso psicoanalítico de lo singular, que habla del goce femenino como goce otro. ¿Pudieras entonces hablar un poco más sobre qué es ese goce otro? Bueno, sería muy ambicioso contestar esta pregunta así en unos minutos, o en un minuto, en 2 minutos, ¿no? Pero sí que hay algo que me parece interesante precisar, por lo menos para mí es interesante precisar y me parece que puede dar a debate. Lacan avanzó sobre este continente negro con el cual Freud termina su obra. ¿Qué quiere una mujer? ¿No? Es un enigma, es un misterio que quiere una mujer. Y Lacan se enfrentó a esta cuestión y lo describió y lo descubrió como goce femenino. Pero no lo dejó ahí, porque lo extraordinario del trabajo lacaniano es que no nos pone a la mujer como un ideal, con un goce misterioso que por lo tanto habría que descubrir y arribar, y ellas nos tendrían que contar, como se les pedía a todas las psicoanalistas, les pedía a Freud, cuéntenos ustedes que son psicoanalistas, ¿qué es esto del goce misterioso que las habita? Y las mujeres se quedaban calladas, no decían nada, ¿no? Pero es gracias a este trabajo sobre el goce femenino que Lacan puede generalizar este goce femenino a todos los seres hablantes. Es decir, este goce que habita a las mujeres y que es más evidente en las mujeres, por una razón bastante simple quizás, y es que como en alguna medida no tienen
la traba de lo que Miller llamó la lógica del propietario, es decir, los hombres, como se creen dueños de su falo, de su pene, por lo tanto están más embrollados con el falo, y por lo tanto no pueden, de alguna manera, vivir o percibir la lógica femenina que los habita. ¿Y qué es esta lógica femenina? No es el goce sexual del orgasmo femenino, no es eso. Es otra cuestión. Es lo que Lacan planteó y Miller año tras año ha insistido sobre esta cuestión. Es la cuestión de un goce que no se deja atrapar por el sentido, no se deja atrapar por el significante. ¿Y este goce qué es? Es el encuentro entre el significante y el goce. Y eso, Miller dice, es lo real. El encuentro entre un significante uno y el goce del cuerpo es lo real. Y este goce real es aquello que no se deja atrapar, que no se puede decir, que es muy complicado pasarlo al campo del sentido, pero que tiene la particularidad que se repite, que itera, hace una diferencia aquí Miller entre iteración y repetición, que itera y que es el que le amarga la vida a los seres parlantes. Porque es un goce que se repite permanentemente y no se deja atrapar por el sentido. El sujeto puede darle sentido a sus síntomas, sí, muy bien, da un sentido, pero hay una cara del síntoma que no tiene sentido. Entonces los psicoanalistas que operan por la vía del sentido exclusivamente se encuentran con la roca de la castración. Porque de alguna manera no conducen el análisis, no hacen una dirección de la cura hacia la vía del sinsentido, hacia la vía de eso que se da en llamar goce femenino, pero que ya podemos decir que no es femenino en exclusiva. Cuando decimos femenino, no estamos diciendo que es de las mujeres. Empecemos a pensar que eso que llamamos goce femenino es el goce de todos los seres hablantes. Y es el goce de ese síntoma, con H lo escribe Lacan, para diferenciarlo del goce que está atado al sentido, atado a la lógica edípica, atado a la interdicción-prohibición, a la prohibición-realización, es decir, que necesita de una ley que prohíba para que se instale el pecado, a la lógica edípica. Y justamente cuando Lacan dice servirse del padre, es decir, pasar del padre a condición de servirse de él, quiere decir ir más allá del Edipo, sin olvidarse que el Edipo está ahí, que tiene su lugar. Pero ese goce femenino es el más allá del Edipo. Y por eso Miller dice, ¿qué es el goce femenino? Es el estatuto del goce como tal. No es de las mujeres, no es de los hombres, es de los seres parlantes. Los hombres lo tienen más difícil, desgraciadamente, para poder decir sí a ese goce femenino. Y decir sí es poder hacer algo con ese goce femenino. No es decir simplemente sí acepto lo femenino que hay en mí. No. El problema es hacer una reingeniería de ese goce, hacer algo con ese goce diferente a lo que se hizo hasta ese momento. Bueno, esto es lo que quería decir contestando tus preguntas y para no robar más tiempo. Si quieres decirme algo. Muchas gracias, Joaquín, por tus respuestas. Por eso decía que tu texto es muy provocador, porque al leerte uno se queda con ganas de ir a más, de hacer el recorrido que tú hiciste, y saltan muchas preguntas que invitan a continuar sobre este tema que es muy interesante y que deja mucho para seguir investigando. Muchas gracias. Una cosa quería decir, quería agregar una cosa más. Hay por esta idea, porque el texto es feminización del mundo. Yo creo que hay una confusión, en realidad, es decir, hay una feminización del mundo, eso es evidente, pero eso no garantiza de ninguna manera que el mundo vaya hacia una lógica femenina, hacia la lógica de este goce, hacia poder singularizar los goces y saber hacer algo con el goce de cada uno. Eso no está. Y normalmente, o lo que vamos viendo, es que cuando se habla de feminización del mundo, en realidad se desliza hacia una especie de maternización del mundo. Cuando se defiende tanto la lógica de los cuidados, esta es mi opinión, se está defendiendo una cosa diferente a la lógica femenina. La lógica femenina no pasa por la maternización.
Cuando Lacan habla de las mujeres, no pone a las madres como ejemplo, pone a una mujer, pone a distintas mujeres como ejemplo. La mujer lacaniana no es una madre, es una mujer que dice así a lo femenino que hay en ella. Entonces, aquí hay un matiz en relación a la feminización que para mí es importante debatir. Y si uno pudiera llevar hacia el campo del feminismo esta cuestión que desde el psicoanálisis percibimos e interpretamos, creo que sería más lúcido el accionar del feminismo. Bueno, hasta ahí. Sí, en la conversación que habíamos tenido, conversamos también sobre esta situación de que el feminismo no necesariamente es caer en el lugar de los cuidados, ¿no? Sino que más bien da oportunidad también de este rechazo a lo femenino. Por eso mencionaba hace un momento los feminismos radicales, ¿no? Que más bien es como este rechazo a lo femenino y producen el rechazo a la diferencia. No sé si quieres abordar algo más sobre eso. Yo lo que planteo en el texto, que es una hipótesis un poco provocadora, efectivamente, es que más allá de que las mujeres asuman posiciones fálicas cuando están en posiciones de poder, más allá de eso, es decir, como dice Miller, cuando se las llama a hacerse cargo del significante amo, es decir, las mujeres van ahí y hacen bien, y Miller dice una cosa súper interesante, dice, solo de este lugar, de la participación de las mujeres en la vida política, cultural y social, es de donde podemos esperar algo nuevo. De ningún otro lado. Entonces, ojo con eso. Pero al mismo tiempo, sí, vemos que la participación de las mujeres la faliciza. Es decir, las mujeres en general se falicizan mucho si entran en la lógica de la política, por ejemplo. La provocación que yo hago es que más allá de que la mujer entre en una lógica fálica, en una lógica de masas, en la lógica política de las identificaciones, más allá de su voluntad, su sola presencia, el solo hecho de ser mujer, ya produce una extrañeza en el mundo que habita. Es decir, hay algo de lo misterioso de la mujer, de ese goce que la habita, que se hace presente más allá de la voluntad de las propias mujeres. Y esa es la esperanza, diría yo. Ya. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Sería todo por nuestra parte, Edna. El micrófono, Edna, que no te escuchamos. Hola, Edna. Bueno, quizás podemos seguir con Carlos Varela y Jorge Landeros, con el comentario de Jorge. Sí, muchas gracias, Caro. Sí, esta señal que tiene sus fallos. Perfecto, ya te doy la palabra. Muchas gracias, Caro. Sí, me parece que hasta este momento tenemos estas conversaciones que hemos establecido, de las que se derivan una cantidad de comentarios y preguntas, al menos para mí han surgido varios. Entonces, vamos haciendo ese registro para que al final de la exposición, de la interlocución entre Carlos Varela y Jorge Landeros, podamos recuperar todos estos puntos que van quedando de las intervenciones anteriores. Entonces, bueno, ahora invitamos a Jorge Landeros a plantear sus comentarios a Carlos Varela. Adelante, por favor, Jorge. Se escucha como ardilla, Jorge. ¿Ahí se escucha bien? Sí. A ver, ahora. Jorge, tu audio puede... ¿Listo? Ahí está, se escucha mejor. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor poder participar en este encuentro sobre lo real, abarcando las diferentes posiciones que hay respecto a él. Creo que ese es el objetivo del amigo Jonathan Bronstein,
al invitar varios autores para poder hacer un libro al respecto. Con esto me refiero a un estudio que empuja al debate y a la discusión sobre cómo entender lo real en psicoanálisis. Para desarrollar lo anterior, quisiera retomar el artículo de Carlos Varela titulado Lo real en el discurso pedagógico, donde analiza la dimensión de lo educativo y su relación con lo real como imposible. Primera parte, Varela retoma a Miller desde sutilezas para explicar lo real como dos parteaguas, como imposible, universal, negativo, y por otra parte como contingente, singular y positivo. Cuestionando desde Gerardo Arenas que lo real no siempre vuelve al mismo lugar, ya que es algo que no se escribe una y otra vez. Es decir, no cesa de no escribirse, pero de pronto cesa de no escribirse, ahora se escribe, se hace existir. En el artículo de Varela desarrolla lo real en lo pedagógico como una categoría que abarca una universalización de los saberes que hacen conjunto y que a partir del discurso del amo ese saber se mercantiliza, ofreciendo ideales al alumno sin tomar en cuenta que lo real es un obstáculo para lo pedagógico. Lo real desequilibra lo conocente, menciona Varela. Coloca en otro plano el saber, mientras que la universidad vende la idea que se hace ciencia como si tratara de una divinización del saber. Entonces, ante este cuestionando, ¿por qué comentar que hay un real en lo pedagógico si también en psicoanálisis existe un real? Así como los otros discursos que formalizó Lacan, ya que lo real es tomado por Lusay y no le interesa el saber. La enseñanza en la universidad parte del tesoro de significantes que entorpecen con los saberes ya establecidos. El aprendizaje frente a lo real se olvida en el llamado ausentismo que nos propone Varela, que según mi entendimiento es la creencia de nombrar lo real a través de la ciencia. El discurso de la universidad apunta al sostenimiento de los semblantes para poder mantener a salvo el aprendizaje, ya que las competencias apuntan a una habilidad más que un saber. Desde Miller podemos argumentar que hay un saber de lo real, donde el saber científico permite creer que se puede prever. Lo real es lo que no cesa de no escribirse. Para que exista aprendizaje tiene que soportarse lo real, lo que no se escribe. Lo real es un desconocimiento que desordena y en el plano academicista puede ser llamado como fracaso escolar, ya que no es más que producto del llamado discurso pedagógico. Por lo tanto, nos menciona Varela, la vida, la muerte y el sexo son reales, que no se inscriben. Lo real del discurso pedagógico lleva a un guión estudiante a ser un subjectum. Por otra parte, el mismo Varela desarrolla lo que Lacan en Seminario 17 da como respuestas a las inconformidades de los estudiantes del 68, relacionando lo real como un imposible, entendiendo que esto queda fuera de la articulación significante. Y por otro lado, la verdad como el precio que tenemos que pagar por leerla, no sin ser atrapada por ella y sin ser leída directamente. Entonces Lacan toma lo real y la verdad como dos imposibles. La verdad como lo que se experimenta, mientras que lo real se sitúa en la etapa donde el registro de una articulación simbólica se encuentra definida como imposible de demostrar. Entre nosotros y lo real está la verdad, diría Lacan. Esta última también como la hermanita querida de la impotencia. Eso protege la verdad, como inaccesible. En el Seminario 15, Lacan ejemplifica esto para entender la subjetividad de la época, entender la protesta de los estudiantes que se hizo presente en la frase «Sean realistas, pidan lo imposible». Varela, al igual que Lacan, busca demostrar que el discurso de la universidad es tomado por el discurso del amo, en este caso el cientificismo, dando como resultado la degradación del saber. Entonces, para llevar a cabo un análisis sobre el discurso pedagógico, es necesario implicar que el saber universitario es convertido en carroña, en retazos, ya que el discurso pedagógico es la servidumbre voluntaria del amo. De esta manera, pudiera analizar el texto que me pareció oportuno y original para hablar sobre el psicoanálisis en la universidad
que tanto ha provocado malestar ante los otros discursos, sabiendo que el analista se sirve de una brújula de lo singular, donde el estudiante puede toparse con un real. Entonces, a partir de esto, sabemos que por Freud existen 3 imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. Lacan lo retoma para construir como antecedentes sus 4 discursos, agregando el discurso de la histérica. Tomando en cuenta esos imposibles, aquí va la primera pregunta, maestro Carlos. ¿Qué relación existe en el discurso universitario con el discurso del analista? Además de estar atravesados por lo imposible y tomando en cuenta que el discurso de la universidad lo que busca es la acumulación de saberes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Lanel, Jonathan, amigos, amigas. Después de 30 años de haber estado trabajando como docente y el lunes próximo pasado haberme jubilado de la universidad, me entra una serie de recapitulaciones. Y bien, voy a partir de lo que decía Jorge. Existen en Freud 3 imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. Voy a partir, como siempre lo hice como docente en mis 30 años de experiencia. Gobernar, educar y psicoanalizar serían, si sigo esta lógica, el hecho de que existe lo real en cada imposible. Y cuando Freud habla de estos 3 imposibles, lo que se juega es el ideal que se deposita en cada uno de ellos. También sabemos que en el discurso universitario se produce un resto ineducable que Freud nombró como pulsión. Y en efecto, es en el Seminario 17, texto de 1969-1970, Lacan propone la existencia de 4 discursos que en todo caso, dirá Gerardo Arenas, son una suerte de 4 modos de lazo social. Más aún, faltando el quinto, que es el discurso capitalista, desde este último nos enseñan 5 modos de abordar lo real. Pero a la pregunta discurso de analista y discurso universitario, más bien se juega el discurso del amo, y este siempre se inscribe en el equívoco, ya que el docente se crea amo en el salón de clases, y lo real lo despostilla, lo real deja al amo universitario en pelotas. Aún así, el docente que se crea amo se recubre con el sagrado manto del método en la universidad, de las técnicas. El discurso del analista y el discurso universitario, vaya, los 5 discursos son diferentes modos de intentar regular el goce, pero el alumno es un sitial de goces y aparece este impermeable a lo curricular que el universitario docente demanda. De tal suerte que en el discurso universitario el saber cree llevar el papel hegemónico y se enfrenta al saber que no se sabe, eso que Eric Laurent llamó lo acognitivo. Los 5 discursos tienen un papel hegemónico en las instituciones educativas. El discurso del amo, el discurso universitario, el discurso histérico y el capitalista, cada uno de ellos los unifica el modo en cómo tratan el goce de los estudiantes. De hecho, lo producen, lo profundizan o bien lo obliteran. Sin embargo, el discurso universitario adquiere un papel protagónico, encarnando incluso la posición del amo al plantear la evaluación como dispositivo de control y normalización. El discurso universitario, desde la posición de amo,
habilita y convierte a cada sujeto de lo escolar en un estudiante eternizado, según la conveniencia del plan de competencias, ya que el sujeto nunca alcanza la competencia que los currículos le exigen, siempre está en formación, es un eterno puber a ser enseñado, aunque se tengan 60 años. Y así como plantea Lacan, al estudiante se le dan la formación académica solo en retazos, siempre queda hambriento por un filete inexistente, de tal suerte que ante estos imposibles que lo real despierta, opera la certeza del saber como supuesto, pero mutado a goce incipiente. De este modo, tanto el discurso del amo como el discurso universitario tocan lo real, y esto, al igual que la pulsión, deviene lo ineducable. Ahí los discursos palidecen, en todo caso, la esquirla de lo real, vuelta, semblante, toma su lugar. Lo que no prevé el discurso del amo y el discurso universitario es que algunas asignaturas tienen un toque real. Por ejemplo, las materias de sexualidad humana, que desde ese toque lo real son imposibles a la experiencia del docente, quedando en su lugar el ninguneo y la amenaza de parte del docente o el autoritarismo, que es muy común en las universidades públicas y privadas. El discurso del analista en la universidad aparece más al nivel de lo que angustia. Como no se uniforma al orden curricular, no le apuesta al saber, sino a vaciar de esos saberes academicistas que atiborran a estudiante, como dice Laurent. Es decir, discurso del analista y universitario son discursos y cada uno de ellos tiene una experiencia distinta que contar. Son, por así decirlo, disyuntos. Y ante la pregunta, ¿podríamos relacionarlos con lo real? Sí, así se puede leer. O bien es otra lectura posible. De este modo, la relación entre analista y universitario plantea la problemática que entre lo real y el significante existe una hiancia. También en el discurso universitario, cuando de lo escolar se trata, vende ideales, ilusiones. Sin embargo, lo real hace obstáculo a las famosas competencias académicas. Y en todo caso, se esperaría del discurso del analista, si éste operara en la universidad, un abordaje de lo real, que hay que decirlo, trata de localizarlo en un más allá de todos los velos, de todos los semblantes, es decir, de todo orden normativo y curricular de lo institucional, ya que no se puede asimilar lo real a lo verdadero de lo verdadero, porque como dice Miller, lo real sería un hueso duro de roer y paradójicamente la vía de acceso que plantea el psicoanálisis a lo real, entre comillas, que ya de entrada es un abuso fenomenológico, es un acceso a lo real del goce, donde los significantes que organizan las funciones de aprendizaje quedan desprovistas radicalmente del sentido, constituyendo en todo caso un litoral del goce. El acto de aprender se juega incluso como un acto heroico, míticamente narrado, donde Prometeo, o sea, el estudiante, asalta el Olimpo, es decir, el orden curricular, y roba el fuego de lo sagrado, es decir, los aprendizajes, fuera de toda norma curricular. Pero Prometeo es castigado. Algunos, en mi caso, en los recintos universitarios, a pesar de ello o en contra de ello, nos convertimos en psicoanalistas. Ese es el peor castigo que lo real nos hace pagar, ya que tomar posesión del fuego del saber y del goce del que poco sabemos no es inconsecuencia, haciendo incluso del saber un medio de goce. Solo de esta manera despojamos al saber de su carácter ilusorio. En la universidad
se cree que se sabe sobre la ciencia. ¡Qué ingenuo! El saber para el psicoanalista le cose los labios para que deje de tanto parlotear, de tanto semblantizar. El saber del psicoanalista quema, abraza, algunas veces consume. ¿Qué otra pregunta, Josh? Sí, muchas gracias, maestro. Me parece acertado el comentario de esta distinción de discurso unitario y discurso de psicoanálisis, porque de alguna manera ese real se encuentra en los dos discursos, pero la forma de poder abordarlo es diferente, como usted lo abordó. Mientras el discurso unitario lo aborda del semblante, de la acumulación de saberes, de una manera de tratarlo real, el psicoanálisis, el discurso analítico lo aborda de una manera singular, el uno por uno. La segunda pregunta es, ¿cómo entender de esta dimensión de lo que usted aborda ahí, de la enseñanza, cómo entender el real pedagógico frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje que le apuestan al discurso cientificista? ¿Qué es lo que hay, digamos, para abastecer? Hay mucho en la universidad. Intriasu, voy a intentar aligerar esa pregunta, o bien le voy a tener que decir a Jonathan que hagamos un segundo texto, ¿no?, para responder. Un tercero ya. Perfecto. Lo real es uno, y cada parcela del saber se confronta de su praxis a lo real. Yo diría que lo real es lo que no se aprende, lo que impide que la evidencia tome cuerpo. ¿Sí? Que por otro lado, esa es la exigencia de la evaluación institucional universitaria. Y sí, todas las asignaturas institucionales que operan curricularmente se supone que obedecen una malla epistemológica, es decir, científica. De tal suerte que el método y los instrumentos de medición pretenden salvar del anticientificismo al estudiante. ¿Sí? Y como el psicoanálisis no mide, no entra en los agujeritos que marca el discurso cientificista, no se puede atrapar lo real en los saberes que, hay que decirlo, ya están dichos por el manual, que se estudia en cada asignatura. Aquí no debe quedar nada expuesto a la duda y sospecha. De ahí que el psicoanálisis sea un discurso ágrafo, insustancial y pseudocientífico. Lo real desequilibra lo cognoscente, lo coloca en otro plano. Aún así, el ideal que se maneja en las facultades es que ahí se construye la ciencia, anzuelo que atrapa a muchos bellos durmientes, donde el alumno es atrapado en conceptos y categorías científicas que lo harían un científico sin ambages, donde el ideal de la ciencia santifica el quehacer universitario. Miller afirma en los divinos detalles: se podría creer que la ciencia libera de esta divinización, pero no parece así, dice Miller, ya que la ciencia también diviniza. Diviniza, dice Miller, el plus de gozar. ¿Sí? El discurso en la universidad, ¿sí?, de algún modo apuesta al sostenimiento de los semblantes para mantener a salvo los aprendizajes. Sin embargo, esta posición del docente queda expuesto a lo real, perforando lo cognoscente, perforando los semblantes, para que en ese agujero lo real pueda ser más o menos bordeado, aunque eso es difícil. Lo pedagógico sufre fisuras por lo real. Luego, existe la creencia, ¿sí? Esa creencia con la cual
vamos tropezando. La creencia factible de que se llegará a una verdad. La operación verdad, dice Miller, aquello con lo que tropezamos deviene, dice Miller, una operación mentirosa o una verdad mentirosa. Desde el discurso universitario se cree que la ciencia empodera al estudiante, se le llena de conocimiento, se le condecora, se le entregan diplomas, títulos. Sin embargo, el saber siempre es amenazado por lo real, transformando a este estudiante en un impotente, ya que no es posible saber todo. La ciencia queda friqueada frente a lo real en la universidad. Para que el alumno aprenda, tiene que sortear lo real y atravesar de alguna manera sus propios fantasmas, para así arrebatar a lo real, si es posible decirlo de esta manera, los saberes por medio de lo simbólico. ¿Esto es para algo? Esto para que algo se pegue como aprendido y produzca lo cognitivo como aprendizaje. Es decir, la ciencia pretende conservar lo real a través del experimento. Es el prejuicio del docente universitario. Y el psicoanálisis sabe que nos encontramos con la ciencia ficción. Esta es la que articula cosas que van mucho más allá, mucho más lejos que lo que la ciencia soporta del saber enunciado. Porque la ciencia ficción, nos viene a decir nuestro querido Lacan, es el misterio del ser hablante. En esencia, lo real impide la transmisión de saberes en el recinto universitario y la ciencia, frente a lo real, enmudece. Y aunque el discurso universitario llene hojas y hojas de fórmulas, estas son letras que apuntan al goce, a la jouissance, estos restos que no han podido ser metabolizados, digeridos, asimilados por la maquinaria significante, incluso ni por el discurso del amo, que en su forma más abstracta es el discurso de la ciencia. Diré entonces que lo real en las instituciones educativas coloca al estudiante en una condición constante de goce y lo empuja al no saber, donde la existencia del alumno se juega en un anudamiento borromianamente hablando, con, por un lado, la consistencia imaginaria y por el otro, la insistencia simbólica, donde se hace creer que el saber está del lado de la ciencia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, maestro. Sí, en esa tesitura, así por la conclusión, si lo real es la ocasión es lo imposible y no se puede demostrar que lo comentaba, entonces de esa lógica no había aprendizaje, había en todo caso, como usted menciona, un significante que representa al alumno. Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias por este recorrido que has ofrecido para poder situar las preguntas que surgieron en ti a partir de tu lectura. Y por supuesto, muchas gracias a Carlos Varela. Vuelvo, hay cuestionamientos y seriamente en mi público. Entonces, antes de pasar a esos comentarios, hacer abrir el momento. Te escuchamos un poco mal, Edna. El momento para poder dar algunos datos al respecto del libro que estamos conversando. Seguramente por ahí ustedes Edna, han visto ya te estamos escuchando un poco mal. Si lo puedes volver a repetir o si de nuevo puedes apagar quizás tu cámara para que se escuche mejor.
Hola. Yo creo que quizás, se me ocurre, no sé, mientras va y viene la conexión con Edna, estaba viendo en el chat y, por ejemplo, hay una pregunta que Ángel Sanabria le realiza a Joaquín. No sé si Joaquín quizás tal vez podría irla respondiendo. Bueno, como no, me da la oportunidad para agradecer a Jonathan, que no lo había nombrado en los agradecimientos, muy especial agradecimiento por este libro, porque la verdad que es una idea súper interesante, él lo dice en la contratapa, dice, la única consigna, escriban sobre lo real, pero lo que quieran. Es decir, una consigna sin consigna. Y la verdad que ha sido un gran trabajo y me parece que es un libro súper interesante, así que bueno, le agradezco públicamente a Jonathan su iniciativa. Y sé que porque escuché por ahí que está en otro libro. Bueno, ya si nos quiere decir algo, pues ya no lo dará. Si no, será un secreto que ya se desvelará. Ya se desvelará. Ya se desvelará, exactamente. Bueno, sí hay una pregunta que dice, ¿se podría hablar más bien de una desvirilización del mundo? Mira, Ángel Sanabria, mucho gusto. A mí se me hace difícil. La verdad que me gustaría mucho que el mundo se feminice, pero la verdad que después de las experiencias de Trump, Bolsonaro, Johnson y compañía, Putin y compañía, es difícil pensar en una desvirilización del mundo. Sí que estamos en un momento donde hay una guerra. Creo que hay una especie de guerra entre los que quieren conservar el mundo del padre, o incluso peor, y todos aquellos que de algún modo queremos que ese mundo de las identificaciones y de la lógica de las masas afloje un poco. Yo lo diría así, lo diría con mucha prudencia y humildad, que afloje un poco. Y eso está en manos no solo de las mujeres, sino también en manos de los hombres. Por eso no, casi desvirilización sí, en alguna medida sí, con la caída del padre, con la lógica del padre, pero es una caída que no ha conducido a una feminización clara del mundo. Más bien hay una guerra, yo diría, estamos asistiendo a una guerra entre una lógica del todo y una lógica del no todo, entre una lógica de las masas, que es la que ha primado siempre en la historia de la humanidad, y algo nuevo que parece anunciarse, que llevará muchísimo tiempo, si Dios quiere, Dios mediante, a una feminización del mundo. Porque digo Dios mediante, entiendo las risas, pero no olvidemos que hay una hipótesis sobre la diosa blanca. El primer dios fue una mujer. Muchas gracias, Joaquín. En este momento quisiera pedirle a Samuel Hernández, de la editorial El Diván Negro, que pudiera colocar por ahí en los mensajes de la sala de Zoom los datos en los que es posible hacer pedido de este texto en el país México. En todo caso, nos acompañan también algunos asistentes de otros países que muy probablemente podrían ser atendidos directamente desde la editorial Soroy con Enrique Odell. Entonces, tal vez también por ahí, perdón, Henry, tal vez también pudieras colocar por ahí algunos datos para esas peticiones, por favor. Y bueno, mientras esto ocurre, gracias Samuel, ya tenemos por ahí el contacto del Diván Negro y el perfil de Face y el sitio de internet. Esperaríamos el de Henry y de la editorial Soroy. Y bueno, mientras eso ocurre, ¿qué tal? Que hay algunos otros comentarios, algunas preguntas de parte de nuestro público. Pueden plantearla en directo a cámara o por escrito también, como gusten. Sí, a mí me gustó algo que dijiste, ¿no? De una lógica nominalista a un lugar inexistente en la realidad. Me gustaría preguntarte por
esta, en fin, por esta expresión, ¿no? No sé qué me podrías decir. Me ha parecido muy, muy linda, muy acertada. Me dejó Gracias. pensando. Sí, bueno, esto lo extraigo, vamos a decir, inspirada en la lectura que hice de tu trabajo precisamente. Estos registros, lo imaginario, lo simbólico y lo real también como registro, que son, dices tú, agujereados en cada uno de estos tiempos de la enseñanza de Lacan, pero que articulados en el nudo producen un espacio central que es el espacio del vacío. Ese espacio no existía. Ese espacio viene a presentificarse. Ese espacio no existía en la realidad objetiva. Ese espacio se produce ahí donde hay una articulación desde lo simbólico, desde lo imaginario que podríamos encontrar en ese esquema óptico al que te entregaste en la investigación y también dices por la vía del estadio del espejo, y eso real que queda como, diríamos, consecuencia lógica, pero que de alguna manera viene a ocupar en el centro de este nudo ese lugar, no lugar, solo porque queda circunscrito por los registros, es que cobra existencia. A mí me parece que esta elaboración así tan, ¿cómo decirla?, tan clara como la vas desmenuzando, a mí me hace localizar algo de la invitación que nos hace Miller cuando dice un esfuerzo de poesía, que no es una elaboración epistémica, que tiene que ver con una vivencia. Por eso yo te preguntaba sobre tu vivencia. Tiene que ver con la vivencia de eso que no alcanza a ser atrapado completamente por las palabras y que, sin embargo, se aparece en ciertas conmociones, ¿no?, que ocurren en los recorridos de lectura de los seminarios, por ejemplo. Entonces, este esfuerzo de poesía puede mostrarse a veces en estas elaboraciones que apuntan a una formalización, pero también un esfuerzo de poesía en la práctica. ¿Cómo hacer surgir? ¿Cómo ir empujando? ¿Cómo ir provocando? ¿Cómo encauzar? ¿No? Por lo de la causa que también por ahí tú mencionabas y que ahorita yo quería preguntarte. ¿Cómo hacer causa? ¿Cómo provocar causa en el analizante? Para que él haga aparecer eso que no existe y que sin embargo lo moviliza, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo el trabajo con la topología, todo el trabajo al que Lacan nos invitó y que a veces nos animamos a ir por ahí, produce esas vivencias de lo que alcanza a fugarse, y eso nos hace decir tres cosas más, ¿no? Entonces, no sé. ¿Cómo provocar causa en el analizante? Te digo lo primero que se me ocurre, ¿no? Bueno, no sé si lo primero, pero lo primero que más o menos adopta una forma, bueno, más formal. En el discurso del psicoanalista, dirigiéndonos a eso que escapa a la grieta. No sé si es un significante algo, en fin, manoseado últimamente, pero dirigiéndonos a la grieta, dirigiéndonos a eso donde, a esa sutura imposible que está puesta en juego en el discurso de el que nos consulta. ¿No? Calculo que será más fácil si quien consulta está en una posición femenina, ¿no? Pero en fin, dirigiéndonos a lo que cae por fuera, a lo que no hace sutura, insisto, en el sentido de esta lógica binaria.
Esto es lo que se me ocurre, ¿no? Pensándolo desde el lado del discurso del psicoanalista, ¿no? El analista en el lugar del objeto A, dirigiéndose al sujeto barrado, ¿no? Barrado. Si bien va a producir paradójicamente significantes amos, en fin, también por ahí se ofrece una posibilidad de, como decía Joaquín antes, desengancharse del gran otro, prescindiendo de las identificaciones que nos atan a él, ¿no? En fin. Y te digo algo más, Sí. Teniendo uno mismo, ¿no? El deseo lo más, en fin, vivo posible, ¿no? O sea, difícilmente se podrá operar ese cambio vía objeto A en el otro si uno mismo, digamos, bueno, vive más o menos porque respira, ¿no? Hay mucha gente que está viva, pero solo porque los pulmones le respiran, ¿no? Entonces, bueno. Pura cosa de vida nuda, ¿no? De vida nuda. Sí, justamente es ahí donde de esa vida por sí misma, de la vida en sí misma, entonces podemos tal vez en el mejor de los casos, que fuera por vía de un análisis, empezar a otorgar una naturaleza distinta a esa vida desnuda, ¿no? Y yo me preguntaba en el caso tuyo, Jonathan, al respecto de este trabajo que haces, y lo empezaba a mencionar hace un rato, que se me corta la comunicación, pero estuvo muy bien porque ahora lo traigo con más calma, ¿no? En un año tan complicado como fue el anterior, y este no es menos, pero el año anterior estábamos en la sorpresa y tú te animas a, lo leo yo así, ya dirás, tú te animas a salir de la exigencia, de la necesidad de la vida sobreviviendo para llamar a otros a escribir, para decir algo, y nada menos que al respecto de lo real. Entonces, ¿qué te causó a eso? Bueno, decías hace rato el deseo, claro, pero ¿cómo es eso en ti? Sí. A ver, ¿dónde hay un diván? Vamos a ver. No, bueno, no es así. Bueno, no a te ver, dejes, vamos. Jonathan. No, bueno, distintas cosas. Temas de análisis personal, ¿no? En concreto, por un sueño, ¿no? De otro lado, porque siempre me fascinó, en fin, lo desconocido, ¿no? ¿Qué es eso de lo real? ¿No? Miller dice que no hay que hacerse esa pregunta, bueno, yo me la hice, y entonces por ahí empecé a escribir, a leer, yo qué sé. En verdad la pregunta es para los demás, ¿no? O sea, ¿por qué los demás se apuntaron a mi convocatoria? O sea, porque para mí, yo puedo decir, yo hubiera invitado a todo el planeta a que escribiera de esto, pero bueno, a mí es divertido, y lo más divertido me resulta escuchar lo que los demás leen en lo que uno escribe, ¿no? Dice, he dicho esto, realmente he articulado yo esta cosa así, ver, ¿no? Descubrir, ¿no? Vía el otro lo que se puede desprender cada uno, ¿no? de lo que uno ha escrito. Eso me parece maravilloso y es un impulso también, ¿no? Que haya sido en el año de la pandemia es anecdótico. Para mí, ¿no? O sea, hubo retrasos, pero bueno, por ahí Luis Darío Salamone me comentó que fue el primer libro que salió de psicoanálisis en la pandemia. Me parece un buen dato, pero, en fin, como comentaba Jorge Andrés Landeros, bueno, esto, y Carlos Varela, se tiene que abrir al debate, ¿no? Esto es un libro pensado también para poner en cuestión, ¿no? Parece que siempre sabemos qué es lo real, solo hay un real, ¿no?
lo real del seminario 7 es lo real del seminario 14, pareciera que sí, quizás no, y del 22, en fin. Entonces, problematizar, ¿no? Ir un poco contra esta idea del significante pegado a la cosa, ¿no? Además es muy aburrido, ¿no? Cuando uno escucha siempre las mismas cosas, siempre, ¿no? Por ejemplo, antes se comentaba esto de que lo real no vuelve al mismo lugar, ¿no? En palabras de Carlos Varela mencionando a Gerardo. Bueno, yo en su día, por ejemplo, pensaba, digo, bueno, la idea es la contraria, lo real vuelve al mismo lugar, pero si vuelve es que se movió, se desplazó, ¿qué pasa en el intervalo? ¿No? Esto es algo que, preguntas que uno se hace, bueno, y luego terminan confluyendo en este libro, ¿no? Yo por mí, yo estoy muy contento, la verdad, fíjate que antes, ¿no? Decía que gobernar es imposible, que educar, que psicoanalizar. Uno diría que, ¿no? La otra, no sé si profesión, pero, en fin, el otro fenómeno, vamos a decirlo así, imposible, sería el de la satisfacción, ¿no? Yo estoy satisfecho. Así que, bueno. Al menos por un instante. Al menos por un instante. No, Por no me un pinches el tiempo globo tan tenés un- rápido. No me pinches el tenés un globo tan año. rápido. ¿Cómo, Joaquín? Que creo que te dura la satisfacción, no es un instante. No, bueno, ahí va, ahí va. Y Jonathan, podríamos justo tomar la pregunta que tú haces para ver qué tanto Joaquín y Carlos quieren animarse a decir algo al respecto. ¿Qué los causó a aceptar esta invitación tuya? Vale. Yo creo que escribir cura. Sí. Escribir es un acto donde el goce encuentra un buen destino. Entonces, ante una propuesta de escritura sobre un tema como lo real, yo no dudé un instante sobre la posibilidad de escribir. Y me alegro de haberlo hecho, es claro. Y creo que la función de Jonathan fue en algún momento una función analítica. Él se puso como causa del deseo. Mostró en acto lo que es causar el deseo y producir una transferencia de trabajo. Alguien hace una apuesta decidida por algo y causa el deseo en el otro, efectivamente. La cuestión es si la neurosis te deja ser causado o te impide, te inhibe esa causación que se presenta, ese objeto que te presenta. Bueno. Y qué respuesta, Joaquín. Qué respuesta, porque entonces con esto me parece, nos hace saber que a veces el tiempo de comprender puede ser atravesado respondiendo ya, tratando de decir algo ya. No se trata de todo este tiempo tomado para darle vueltas por las ideas, por las elaboraciones del pensamiento, sino cómo el deseo puede llevar al acto sin comprender tan claramente, ¿no? Se pasa del instante de ver al momento de concluir. Sí. Porque el tiempo de comprender no se trata en el tiempo de comprender de un tiempo de reloj. Es un tiempo lógico. Sí. Puede ser un átimo, un instante. Rápidamente el sujeto pasa de un lado al otro. ¿Hubo el momento de comprender? El tiempo de comprender, claro que lo hubo. Pero rápidamente pasa el momento de concluir. ¿Por qué? Porque causa, porque es una propuesta muy atractiva, escribir sobre lo real. ¿Qué tienes tú para decir de lo real? ¿Qué quieres transmitirle al otro? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres hacer saber? Sí. Sí, y eso, bueno, depende de la neurosis de cada uno, de la posición subjetiva.
Puede demorarse 2 días, puede demorarse 3 días, puede darle vueltas, en fin, lo que sea. La posición que se manifiesta de qué haces con la demanda del otro, ¿no? ¿Cómo te la tomas? La demanda del otro la puedes transformar en una exigencia de respuesta o la puedes transformar en causa. Sí. Me haces recordar, Joaquín, cómo el año pasado por la revista Glifos, justo en ese instante de la mirada, estábamos invitando ya a colegas a escribir sobre eso traumático. Entonces, estas movilizaciones a escribir, lo importante que pueden ser, no solo en el sentido de elaboración dentro del campo, sino insertar esa vivificación. Bueno, Carlos, ¿tú querrías decir algo al respecto de esta pregunta que Bueno, trae de regreso Jonathan? Sí, para mí creo que surgió en esta relación de amistad que cultivamos con Jonathan en un diálogo tan intrascendente, pero tan productivo. Un día salió a la luz el deseo del libro. ¿Recuerdas, Jonathan? Pero para mí en la experiencia dije yo, bueno, escribir yo con gente de esa altura es como cuando se dice subirte a hombro de gigantes. Gerardo, Ana Ruth, Joaquín, toda la gente esta que yo he leído, pues me parecía algo muy traumático también. Cómo escribir con esta gente tan portentosa, gente que tiene una experiencia, y yo, a pesar de que pues ya estoy grande de edad, también 30 años como docente, ya jubilado, pero no me había dado la experiencia de escribir, y sobre todo había mucha angustia, pero además sabía yo que tenía que escribir desde ese síntoma mío de angustia sobre mi vivencia como docente y esos toques de real que lo golpean a uno en las aulas. Dije yo, por supuesto que nadie va a escribir este significante, lo voy a hacer yo. Y claro que cuando uno escribe, ya cuando me leí dije, pero yo hubiera podido decir otra cosa, ya no me reconozco en este escrito. Hay veces me genera cierto síntoma leerme y haber podido decir otra cosa en eso que suscribí. Eso me pone a mí en una situación de exigencia escritural siempre. Pero como no se puede escribir las causas últimos o el finalismo, uno pone cierto síntoma en su escritura, es una lectura sintomal. Yo recuerdo, por ejemplo, yo publicaba en un periódico cultural y me tocaba escribir ese día para la prensa cuando murió mi mamá. En ese instante lo que hice fue, desde ese síntoma, de ese duelo, de ese dolor, escribir algo sobre la madre. Bueno, pues para mí la escritura tiene una suerte de dolor. Es un parto. Y esa es mi experiencia. Pero además, estar alrededor de gente que yo siempre leo en la orientación lacaniana, gente como Gerardo, wow, pues es una situación muy épica. Es lo que puedo decir. Quiero decir una cosa alrededor de lo que plantea Carlos, porque me lo ha hecho pensar. ¿Cada sesión de análisis no es un intento de escritura? Eso es. ¿No es un parto en ese sentido? Siempre. Siempre. La escritura no es solo escribir en papel o escribir
el acto de escribir. También la sesión de análisis es una escritura, es un intento de escritura sobre el propio inconsciente. Sí. Puede salir o puede no salir. Se puede escribir algo, cesar de no escribirse, algo se escribe, o puede seguir, no cesa de no escribirse. Sí. Es decir, podemos pensar la sesión también como un esfuerzo de poesía, es decir, un esfuerzo de escritura. Agregaría de lectura también, ¿no, Joaquín? O sea, hay algo de la lectura y de la escritura Sí, también sí, en claro. una sesión, ¿no? Sí. Algo de eso que también se pone en juego, ¿no? Los escuchaba y escuchaba esto que decía Carlos en relación al libro y a esto que lo subjetivamente lo llevó a decir que sí, ¿no? Y esto que tú decías en relación a si se toma como una demanda o es causa de un deseo, que me parece muy lindo, ¿no? O sea, porque justamente podemos hacer la distinción con un libro que es algo a pedido que uno debería hacer o, ¿no? Que se toma como súper yoicamente. Y Exacto. me parece que está en acto esto de justamente como al menos se escucha así, ¿no? En la orientación lacaniana, también el hacer un libro es porque algo causa el deseo, ¿no? Y porque hay alguien, en este caso Jonathan, que hace de agente causante para que algo así se produzca, y eso me parece que en acto es muy bonito, ¿no? Escucharlo y tener una conversación en relación a esto, ¿no? Aquí se puede ver, aquí se puede ver lo que yo planteaba en relación a la posición en relación al otro, que me preguntaba Areli al principio y al final. Al principio de un análisis, probablemente la demanda de Jonathan hubiera sido, es una demanda, y un responder a la demanda del otro. Otra cuestión es cuando ese otro cae, uno puede dejarse causar, porque también hay un dejarse causar, Sí. que es un dejarse causar no para el otro. No hay que responder a ninguna demanda del otro. Es simplemente algo a uno lo ha causado al sujeto, como en el discurso del analista, y uno produce sus significantes. Escribe, produce sus significantes. Así que aquí también se ve en este diálogo que estamos teniendo la posición en relación al otro. O respondo a la demanda o me dejo causar. Ahora, es interesante lo de la lectura que dijiste, porque me dejó pensando esto que dijiste en la sesión. En la sesión de análisis, ¿quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Sí. Bueno, espero que el analizante, aunque también hay algo del analista que hace una lectura de eso, ¿no? O sea, es decir, uno también tiene que hacer una lectura para dirigir una cura y decide que lee además, ¿no? Sobre eso que está dirigiendo. Entonces es muy Está exigido interesante leer. también. El analista es el que lee, efectivamente. Es el que lee en el texto del analizante. El analizante hace poesía. Va Uno escribiendo. recorta, ¿no? O sea, en eso nosotros ahora vamos a tener, bueno, tenemos hace tiempo un taller de construcción de casos y justamente está en juego todo esto, ¿no? ¿Qué se pone o no en una construcción de un caso que, bueno, que me hizo pensar, ¿no? O sea, justamente lo que dices y efectivamente hay algo del recorte y de la lectura y de qué es lo que se recorta, ¿no? Porque no se recorta todo, ¿no? No es justo, ¿no? No, se recorta aquellos significantes que el analista decide que son los significantes significativos. Exacto, exacto. Sí, Uno decide la lectura que hace el analista. sí, sí. Bueno, también es cierto que lo que se recorta se le retorna al analizante, Claro, que pueda leer la lógica de su posición, ¿no? claro. Sí, sí, por supuesto. Pues esta ha sido una tarde, me parece sumamente productiva. Hemos estado aquí juntos conversando. Si hay algún comentario más, si hay una pregunta más de quienes están en la sala, con mucho gusto, todavía tenemos algunos minutos. Dice Diana en
Por ahí, Ángel, por ahí hay un comentario de Diana Enzástiga, si quieres tú leerlo. Por acá se me borra a mí rápido. Un comentario que aparece de Diana Enzástiga, dice una gran conversación. ¿Qué se escribe en un análisis? Es un tema muy interesante. Bueno, tal vez entonces podamos ir dejando por acá y agradecer a todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, habernos brindado la oportunidad de escucharlos en esta plática, en esta conversación, el gusto de por primera vez en varios casos tener el lujo de ver cómo producen en el instante de lo espontáneo de estos encuentros. Entonces, no nos queda más que agradecer. La ANEL Ciudad de México, la Comisión de Biblioteca agradece a todos ustedes su compañía y bueno, quedan por ahí los contactos de las editoriales para cualquier petición. Si no hay otra cosa, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Muchas Ángel, gracias. A todos ustedes. Muchas gracias. Vamos, Muchas gracias y hasta otra. Hasta otra. vamos Mucho por más. gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Chao. Hasta luego.